Y se han encendido las alarmas en el Perú, sobre todo por la alerta de la viruela del mono y también por algunas declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿no? Que declara una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de la viruela símica. Estamos en este momento con el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez Moreno. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Nos gustaría saber cuál es la situación real de esta enfermedad, de esta epidemia, de si hay casos en el Perú, cuántos casos se han detectado de esta viruela del mono y cuáles son las situaciones en las que se encuentran. Sí, acá hay que recordar que nosotros tenemos viruela del mono o viruela símica o mpox, como se le llama ahora, en el Perú desde el año 2022 que empezó la epidemia. Y de ahí hemos todavía arrastrado unos casos durante estos años. Hasta la semana pasada habían 77 casos notificados, que son causados básicamente por el mismo clado o variante, si queremos simplificarlo, del virus que empezó a circular en el 2022, que en este caso es el clado 2B. Sin embargo, la emergencia sanitaria de preocupación mundial o internacional que ha emitido la OMS se debe a que en África está circulando un clado diferente, uno nuevo, el 1B, ¿no? Que ha causado muchos más casos que antes y muchos más muertes. Entonces, por eso ha sido la declaración de emergencia. Ese clado, el 1B, En no ese ha llegado al aspecto, país. perdóneme que le interrumpa, no estaría dentro del Perú, entonces, como declaratoria de emergencia. La alerta es para que todos los países estemos en atención, vigilando el riesgo de que este nuevo clado pudiera ingresar al país. Así como en el 2022 fue una epidemia a raíz de una epidemia que había en África, a su vez se extendió a Europa, empezó en España y de ahí se expandió a toda Europa, luego llegó a Estados Unidos, a Norteamérica y de ahí se expandió a Sudamérica. El riesgo está en que pudiera volver a suceder eventualmente lo mismo con este nuevo clado, o sea, de salir de África, salir a Europa y luego a las Américas. Por eso la alerta, porque es una preocupación internacional que se pudiera expandir a otras regiones del mundo. Pero en este momento, hoy día, no tenemos ese clado, esa nueva variante aquí en el país. Pero sí tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes y tomar medidas de precaución. Usted me está diciendo que hasta el momento no tenemos un solo caso de esta viruela del mono en el Perú. Con la nueva variante o el nuevo clado 1B que ha sido notificado en África. Sí Y con tenemos la anterior casos. variante del 2022, que fue el que inició, como usted lo menciona. Sí, eso sí, todavía tenemos casos. Como le mencionaba, hasta la semana pasada habíamos notificado 77 casos en lo que va del año, ¿no? Entonces sí tenemos casos ¿Están todavía, por eso hay que estar controlados atentos. esos casos o ha pasado a mayores? No, la mayoría están todos evolucionando favorablemente. Siempre hay que tener cuidado y educar a la población que deben tener mucho cuidado con estas lesiones porque eventualmente si no se realiza la higiene adecuada pueden complicarse, pueden sobreinfectarse y eso sí convertirse en una enfermedad grave que requiera hospitalización o que incluso lo pueda llevar a la muerte, ¿no? ¿Usted sí se atrevería a darnos una cifra exacta de cuántos casos de viruela del mono hay en el Perú de la anterior epidemia que apareció en el 2022? Sí, como le digo, hasta la semana pasada habían sido notificados 77 casos, ¿no? Esta semana se va a actualizar la información y veremos cuántos casos nuevos puedan haber, ¿no? Ya, ahora, a mí me gustaría saber cómo es el contagio, cuáles son las edades más propensas de contraer esta epidemia, porque hay mucha alerta, muchos niños, incluso hasta mis hijos, están con esto de la viruela del mono y hay mucha preocupación y mucha alerta y necesitamos en este momento darle calma al Perú también, ¿no? Sí, primero recordar cómo se presenta esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad se empieza con fiebre,
malestar general, y luego pueden aparecer adenopatías, que llamamos, es decir, ganglios inflamados en el cuello o en las ingles, en las axilas, que van a causar dolor. Y después de eso van a empezar a aparecer lesiones en la piel, primero pápulas, que son como granitos, luego vesículas, que son ampollas con un contenido líquido abundante, que luego van a evolucionar hacia una cicatriz. Pero estas lesiones en piel pueden estar 3 a 4 semanas. Usualmente aparecen, de acuerdo al lugar de contagio, pueden aparecer en zonas genitales o perianales. Estas ampollas con que tienen este contenido son muy contagiosas porque tienen abundante virus. Entonces, la transmisión se ¿Cómo, produce cuando la otra cómo se persona da la entra en transmisión? contacto con las secreciones de esta persona infectada. Por ejemplo, si me pone un ejemplo, por favor, para ser más específicos. Sí, sí, por ejemplo, la forma de transmisión más frecuentemente descrita en el Perú y en los demás países es a través del contacto sexual. Como se necesita un Ya. contacto frecuente, continuo y muy cercano con la otra persona, y que se puedan incluso de repente producir pequeñas lesiones en la piel en ese contacto, es por eso que la mayoría de las infecciones han estado relacionadas con el contacto sexual entre dos personas, ¿no? La Ah, población más afectada ha sido hombres que tienen sexo con hombres o personas viviendo con VIH también. ¿Hay alguna zona específica en el Perú que tenga los casos más elevados de esta epidemia? Sí, en este momento las regiones que más casos reportan son precisamente Lima y Callao, ¿no? Lima y Callao. Perfecto. ¿Existen tratamientos, vacunas preventivas para la epidemia de la viruela? Existe una vacuna contra la viruela del Mpox o viruela del mono, que lo produce un solo laboratorio a nivel internacional. Ya. Por lo tanto, su disponibilidad es muy restringida. El Perú logró conseguir vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud en el 2022. Actualmente, con esta emergencia sanitaria de preocupación internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales están gestionando el poder aumentar la producción de estas vacunas para que estén Preventivas. disponibles. Así es, para prevenir la Y, infección. y, y, y me Pero voy con esta obviamente, última, sí. sí, pero obviamente estas vacunas, la prioridad va a ser siempre África, donde hay actualmente más de 500 defunciones por esta enfermedad, ¿no? Me voy con esta última pregunta. Hemos pasado el COVID-19, hemos perdido muchas personas por por esta pandemia, por la pandemia del COVID, y hemos pasado el dengue, donde también se perdieron vidas. No queremos perder más vidas. El Ministerio de Salud está preparado para hacerle frente a esta epidemia de la viruela del mono, de llegarse a propagar más en el Perú. Sí, como sistema de salud tenemos una ventaja que nuestros equipos de salud ya han tenido la experiencia de haber diagnosticado y manejado casos en la epidemia del 2022, y actualmente se está reforzando nuevamente la capacitación al personal de salud en esta enfermedad, así como también a los agentes comunitarios para que puedan contactar a los grupos de riesgo y informarles, educarlos sobre las formas de prevenir la transmisión de esta enfermedad. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se tienen que tener en cuenta ante una posible o a un posible contagio de la viruela del mono? Sí, primero evitar tener contacto sexual, si es posible, con personas que pudieran tener lesiones sospechosas de esta enfermedad. Y si tengo esta enfermedad, si tengo las lesiones características de las ampollas con abundante secreción, acudir a un establecimiento de salud para poder confirmar el diagnóstico. Las pruebas son gratuitas para su diagnóstico, y luego tomar algunas medidas de aislamiento y seguir las recomendaciones del médico tratante. Perfecto, doctor. Creo que nos deja un poco más aliviados y un poco más tranquilos, porque ya hablaba de una alerta, incluso en los colegios particulares y nacionales, pero ya con esto creo que llamamos a la calma también. El Ministerio de Salud, como usted lo acaba de decir, está preparado. Hay vacunas preventivas, ya hizo su requerimiento y estamos a la espera para tener un poco más de tranquilidad, ¿verdad?
Sí, como todo, se están tomando estas medidas, reforzando el sistema de salud, capacitando, viendo con la Organización Panamericana de la Salud si eventualmente en el futuro cercano puedan haber disponibilidad de vacunas. Lamentablemente, como le digo, a nivel global la prioridad va a ser África en estos momentos O sea, por el no tema se de ha las hecho sanciones. ningún pedido tampoco. Se está corriendo con OPS al respecto, pero como digo, lo que hay que hacer, lo que están gestionando ahora las organizaciones internacionales es aumentar la capacidad de producción de estos laboratorios. Esperemos que sí, porque no queremos seguir o no queremos volver a pasar lo que ya nos ha dolido mucho, como es la pérdida de las vidas humanas, incluso en el COVID-19. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, doctor. Muchísimas gracias. Gracias.